creo fielmente que es muy pertinente por el punto en nuestra historia en el que estamos, que esta palabra sea predicada así como continúa y como estamos en la serie de la carta a los Hebreos, capítulo 3. Estamos todos en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. De hecho, es todo el capítulo. Permítanme leerlo para entrar en contexto. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí es donde vamos a empezar a basar nuestra predicación. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la infidelidad. Y el título de mi predicación es: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Vemos este mandamiento, advertencia, permítanme decirlo así, 3 veces en la lectura que acabamos de hacer. No endurezcas tu corazón. Una ocasión escuché o leí una frase muy cierta que decía: ama sin reservas a pesar del riesgo de salir con el corazón herido, porque un corazón herido puede sanar, pero un corazón endurecido será muy difícil de ablandar. Y eso es verdad. Un corazón herido puede sanar, pero si a causa de la ofensa ese corazón se endurece, va a ser muy difícil que se vuelva a ablandar. La palabra de Dios usa esta metáfora, la del corazón duro, porque en realidad nadie tiene un corazón duro, hermanos, a menos que tenga una enfermedad, para describir a una persona obstinada en pecar. Obstinada en pecar. La palabra en el griego es sclerino, y es la palabra que se traduce como endurecimiento. Y es esa palabra de donde se deriva del original, o es el original de la palabra esclerosis, que es un problema de una enfermedad en el cuerpo. No vamos a hablar de eso.
Y es la condición del ser humano, pensando en el corazón duro, que no conoce a Cristo. Es lo que dice Ezequiel 36, 26, cuando la promesa del Señor es: te daré un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra. Es hablando al no creyente. Y es la condición, tristemente, de algunos creyentes que descuidan su relación personal con el Señor y están más ocupados en sus asuntos personales o en ver todo lo de alrededor, como sucedió con los apóstoles cuando el Señor Jesucristo los reprende en Marcos 8, versículo 17. Se les había olvidado llevar pan. Ellos iban en la barca con el Señor Jesucristo, pasaban de un punto a otro, de ahí de Galilea, y les dice: ¿no han traído pan? No, y no trajimos pan. Y le dice el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y dicen entre ellos: ya ven, es porque no trajimos pan. Están discutiendo por pan, porque el Señor les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y les dice el Señor: ¿qué discuten? ¿Qué no entienden? ¿Por qué? Porque no tienen pan, están discutiendo. No comprenden, aún tienen endurecidos sus corazones. No comprendían que la levadura de Herodes y de los fariseos no se trataba de levadura tal cual, sino de la enseñanza de ellos. Entonces, hay creyentes que están tan ocupados en lo suyo que pierden de vista lo más importante: el Señor, su palabra. El escritor de Hebreos les recuerda a su audiencia un mandamiento, y les decía, es advertencia también, que en su momento Dios le dio al pueblo de Israel a no endurecer su corazón, a razón de tener firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. Es lo que dice el versículo 6, firmes hasta el fin, no endurezcan, dice, su corazón. Y casualmente, estas palabras las encontramos en el Salmo 95, exactamente como la cita el escritor de Hebreos, del 7 al 11. Y en el Salmo 95 las encontramos del 7 al 11 también, en los versículos. ¿Es una casualidad nada más? No estoy diciendo que sean números de la suerte o algo así, nada, no tiene nada que ver. Simplemente es algo casual por la providencia de Dios que estén del 7 al 11 en Salmos 95 y del 7 al 11 en el capítulo 3 de Hebreos. Pero les digo, no vayan a salir y compren un boleto de lotería. Con esos números no van a ganar nada en lo absoluto. Pero es un mandamiento que Dios les da al pueblo de Israel. Y en el Salmo 95 dice así, del 7 al 11, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En Hebreos se nos dice, en esta carta donde estamos estudiando, que la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, es quien pronuncia estas palabras. Y en el Salmo 95 es Dios pronunciando estas palabras. De manera que ahí podemos ver la primera y segunda persona de la Trinidad hablando al pueblo de Israel y ahora hablando a la iglesia. Es en esa porción, hermanos, donde podemos encontrar lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto de Parán, después de que Moisés enviara a 2 espías a recoger
a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios a su pueblo. Es en esa porción donde vamos a alternar la mañana de hoy para ver lo que el Espíritu de Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Y han de recordar, no quiero dar por hecho, no quiero asumir que todos tenemos en mente la escena. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, de estar cautivo 430 años. Y Dios, con mano poderosa, los libertó de Egipto y los llevó al desierto. Antes tenían que estar en el desierto un tiempo hasta que el Señor dijera, pueden entrar a la tierra prometida. Pues fue en ese tiempo exactamente de cuando salen de Egipto, en el 1446 antes de Cristo, donde ellos llegan al pie del monte Sinaí y empiezan a hacer recorridos. Ya el Señor, nuestro Dios, se había manifestado entre ellos en una columna de fuego por las noches y en una nube en el día. Ya les había dado maná del cielo a comer, les había dado ya codornices, pero el pueblo aún no tomaba la tierra, aún no entraban. Y es por eso que, teniendo esta escena en mente, quiero que vayamos a el libro de Números capítulo 13. Y mi primer punto a tratar es el síntoma más visible de un corazón endurecido, es la incredulidad. El síntoma más visible de un corazón endurecido es la incredulidad. Entonces, vamos a permanecer un momentito ahí en Números capítulo 13 y quiero que por favor vamos a leer, hermanos. Quienes no hayan leído en la semana, hoy se pueden reivindicar, hoy pueden hacerlo, porque vamos a leer todo el capítulo 13, que no es muy amplio, y parte del capítulo 14. Pero quiero que estemos en lo que estamos, es decir, cuando tengamos que leer, leemos, y cuando tengamos que prestar atención, prestamos, ¿ok? Dice entonces el capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eso significa jefe entre ellos. Era cabeza de familia. Por eso, se le traduce aquí como príncipe. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Moisés obedeció al Señor. Y todos aquellos varones eran jefes de familia, cabezas de familia de los hijos de Israel. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón: Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar: Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín: Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín: Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón: Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés: Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan: Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser: Satur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí: Nagbi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad: Jehuel, hijo de Maki. Estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Digo, por si teníamos perdido a Josué. Josué se llamaba Oseas y Moisés le dijo, te vas a llamar Josué. Dios salva. Entonces, versículo 17, ya tenía Moisés el equipo al que iba a ir a mandar a reconocer la tierra, 2 espías que iban a entrar a ese pueblo, al pueblo de Jai. Ahora dice, los envió pues Moisés
Perdón, antes, eso fue mucho antes. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita. Y miren, estas instrucciones, hermanos, son importantes y nos hablan del liderazgo de Moisés. Escuchen nada más lo que les dijo. Observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿O cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Por qué quiero poner énfasis en esto? Porque no era un problema de liderazgo lo que tenía el pueblo. Era un problema del corazón del pueblo. Moisés no tan solo le dijo: vayan, reconozcan la tierra y me traen un informe, ¿no?, de lo que ustedes puedan ver ahí. No, hermanos, él fue puntual y les dijo: quiero que vean todo esto de la tierra, qué es lo que tiene. Y cuando estaba estudiando esta cita me hizo recordar una anécdota de dos hombres que fueron a solicitar un trabajo, el mismo puesto, solo era un puesto, 2 candidatos. Entonces pasaron los dos, les hicieron pruebas, salieron y se quedó uno de ellos con el puesto. Y el que no se quedó con el puesto estaba inconforme, porque él sentía que estaba más preparado que el otro. Entonces, cuando lo llaman adentro, el que le había hecho la entrevista le pregunta: oye, el inconforme le dice: ¿por qué es que contrataste al otro y a mí no? Yo estoy más preparado que él. Y le dice: ¿quieres saber en realidad por qué? Espera un momento. Y llaman al otro, al contratado, y a los dos les piden lo mismo: quiero que vayas a la tienda de enfrente, que vayan a la tienda de enfrente y me traigan naranjas, 1 kilo de naranjas. ¿Ok? Bajan los dos, se van a la tienda, regresa el inconforme y dice: no hay naranjas. Muy bien, esperemos al otro. Regresa el otro, al que habían contratado, y le pregunta: ¿encontraste naranjas? No, no hay naranjas, pero había mandarinas. Así es que el cítrico al final que van a ocupar, se puede ocupar finalmente la mandarina. Pero también traje limas, traje medio kilo de limas, por si no alcanzaba con las mandarinas, con las limas completan lo que van a hacer. Dice: y por cierto, mañana ya hay naranjas en la tienda. Y solamente volteé a ver al inconforme, el que entrevistaba. Era un problema de actitud del inconforme. Era lo que sucedía en cierta manera, no toda ilustración ilustra al punto de ilustrar, pero era lo que sucedía en el pueblo, hermanos. No era un problema de liderazgo. Moisés hacía lo que tenía que hacer, él obedecía a Dios. El problema era el pueblo. Tenían un corazón predispuesto a endurecerse, muy predispuesto. Pero sigamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 22. Y subieron al Negev y vieron, dice, 21, sí, perdón. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Ahorita vamos a ver quiénes eran estos tipos. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol
Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Eran, señores, racimos de uvas, hermanos. No eran uvitas de las que encontramos en el súper, no. Eran racimos de verdad de uvas. Entre 2 cargaron un racimo, muy grande. Dice el 24, y se llamó a aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron reconociendo, observando, haciendo un reporte para llevarlo a Moisés. ¿Ok? Verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo bien. Le dijeron, sí, es una tierra grande, miren nada más las uvas, miren nada más las granadas que hay ahí en esa tierra, muy grandes. Dice más 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí es donde ya el informe se torna pesimista. Ahí es donde el corazón duro de estos hombres, no de todos, solamente de 10, de los 12 que envía, 10 fueron los que dieron un informe pesimista. Ni Caleb, ni Josué. Pero estos hombres dijeron, ahí habita Amalec en el Negev. Miren, más o menos, quiero ilustrarles. Ellos estaban al pie del Sinaí, un poco más adelante, y para llegar al Negev, o para llegar a la tierra prometida, estaba el Negev, que ellos ya estaban por ahí, pero ahí se encontraba Amalec. ¿Quién era Amalec? Amalec era un enemigo del pueblo de Israel. Él los había atacado ya por la retaguardia. Era perverso ese hombre. Atacó al pueblo cuando andaban en el desierto por la retaguardia. ¿Por qué por la retaguardia? Porque él sabía que al final dejaban niños, mujeres, ancianos, enfermos, siempre venían atrás. Los hombres fuertes venían adelante. Entonces les hacen una emboscada al pueblo y empiezan a matar a todos los niños, mujeres, ancianos y enfermos. Y hubo una pelea, una guerra con Amalec. Entonces dice, ahí está Amalec en el Negev. Punto número 1, para poder entrar a la tierra encontramos a Amalec. Luego también están los hijos de Anac, que son gigantes. Dice, y a la ribera del río Jordán está el Cananeo, el Amorreo, el Jebuseo, el Eteo. Y Caleb es que dice, a ver, espérense, cállense, vamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb conocía a Dios. Caleb tenía fresco todo lo que Dios había hecho desde que salieron de Egipto. Lo tenía aquí. Y vivía en base a eso que conocía de Dios. Los demás no. Los otros 10 no. Entonces, verso 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, los hijos de Anac. También vimos ahí gigantes, dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de los espías, ¿cómo hubiera sido nuestro reporte? ¿Alentador como el de Caleb? O quizás como los otros 10 que dijeron: son gigantes, ciudades fortificadas. De entrada está Amalek, enemigo. En el monte viven otros enemigos. A la ribera del río están otros. Tienen sitiada la ciudad de ellos. Y nosotros vamos a llegar a esa tierra y vamos a poder tomarla. El problema de ellos es que ellos no iban a hacer eso. Dios lo iba a hacer por ellos. Ellos solo tenían que obedecer. Es lo único que tenían que hacer: obedecer a Dios. Cuando Dios les dijera: vayan y tomen esa tierra, ellos tendrían que ir y tomarla, tomar posesión de ella. Era tierra prometida, hermanos. Tierra prometida. Pero el informe que dieron estos hombres era un informe negativo, pesimista, desalentador para el pueblo, porque no creían en el Dios que los había sacado de Egipto. Les digo, ¿cómo es posible que ellos habían visto todo lo que Dios hizo, y cuando llegan a este punto, van a esa tierra para ver si es tierra buena, solamente ven lo negativo y no lo positivo de la tierra? Porque no creían en Dios en realidad. A pesar de haber visto las maravillas que Dios les había mostrado, los sacó de Egipto con 10 plagas. Y la última tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. Los hizo cruzar el Mar Rojo en seco, completamente. Les hizo sacar, les dio agua de una roca. Cayó maná del cielo, hermanos, para que se alimentaran. Sus vestidos no se estaban desgastando. Dios había ido con ellos en columna de fuego y de nube. ¿Qué más quería este pueblo? ¿Qué más querían? El pueblo estaba representado en esos 10 que no creían en Dios. Dios hacía una maravilla y decían ellos: ¿cómo es posible, Moisés? Y más adelante dice: 10 veces me tentaron. 10 veces. O sea, vean nada más la paciencia, la longanimidad de Dios, que a pesar de que 10 veces lo tentaron al Señor, el Señor dijo: no los voy a destruir. No los voy a destruir. Y Moisés intercedía por el pueblo. Decía: Señor, van a hablar mal de ti en Egipto. Van a decir que sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto, porque no les pudiste dar la tierra que les prometiste. Y el Señor decía: ok, no los voy a exterminar. Pero ganas no le faltaban al Señor. 10 veces lo tentaron, viendo maravillas de Dios, viendo caer del cielo un cereal muy sabroso para alimentarse. Y no creían. Y aún así el pueblo se endurecía su corazón. El panorama no era sencillo. La ciudad que ellos iban a tomar estaba fortificada, tenía muchos enemigos, eran hombres
los hijos de Anac, gigantes, que posiblemente se imponían ante cualquiera, pero hermanos, no les tocaba a ellos pelear en realidad. Las dificultades que se presentaron en el desierto no eran razones válidas para endurecer sus corazones al punto de la rebeldía. No era válido, porque si ellos hubieran creído en la promesa de Dios que les decía, yo les daré esta tierra, ellos hubieran ido confiados, hermanos, confiados, sin ningún problema. Pero no son peor que nosotros. Nosotros somos a veces incrédulos también del Señor. Y cuando las cosas se nos ponen difíciles, es cuando más desconfiamos de Dios. Porque no nos gusta que las cosas se muevan y que no estén o no sean como yo quiero que sean. Me saca de mis planes. Y ahí es donde empezamos a desconfiar de Dios. Me acuerdo que una vez alguien dijo, ¿cómo es posible? Porque pasó una situación en la iglesia con el hijo de alguien, lo desvivieron y esa persona dijo, ¿dónde estaba Dios ahí? Pues allí estaba Dios. Allí estaba Dios. Que no lo vemos nosotros es distinto. Porque nos volvemos incrédulos y nuestro corazón se empieza a endurecer ante Dios o contra Dios, como el pueblo de Israel. Pero hermanos, la incredulidad, ustedes saben, no es buena. No es buena. Y este es mi segundo punto. La incredulidad provoca rebeldía. Nunca va a ser una virtud. La incredulidad, al contrario. La incredulidad provoca rebeldía en el corazón. Sigamos ahí en Números, ahora capítulo 14. Dice, entonces toda la congregación, después del informe dado, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué hizo? Lloró aquella noche. ¿Gritó de emoción? No, hermanos, estaban gritando de como, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder entrar a esa tierra, no es posible. Y lloraban y decían, estamos perdidos aquí. Estamos perdidos, ya no hay para dónde darle. Donde vayamos vamos a encontrar enemigos. Nos quedamos en el desierto, vamos a morir. La idea era regresar a Egipto. Nunca salió del corazón del pueblo. Y ahorita van a escucharlo. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Hermanos, eso es un corazón de roca. ¿Por qué nos trae? Están reclamándole a Dios. ¿Por qué nos trae, dice Jehová, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos todavía el corazón lo tenían en Egipto. Ellos valoraban más las comodidades que tenían, y lo entrecomillo, porque sí tenían una casa, pero eran esclavos en Egipto. Sufrían abusos en Egipto. Les cargaban la mano en cuanto a la producción de ladrillo allá en Egipto. Pues preferían seguir en Egipto. Preferimos ser, ellos decían en otras palabras, preferimos ser esclavos en Egipto. Que nos estén latigueando la espalda, no importa, pero vámonos a Egipto. Allá tenemos una casa. No les importaba la promesa de Dios. No tenían en cuenta lo que Dios les había dicho. Van a salir de Egipto y les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Ellos decían, no,
No quiero eso. Vámonos a Egipto. Miren, esto nos demuestra el corazón endurecido de todo el pueblo, de todo el pueblo. Porque los 10 que dieron el informe provocaron a todo el pueblo. Y todo el pueblo a una decía, regresémonos a Egipto. Y el versículo 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya estaba resuelto. No era de que, pues, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a Egipto ya, regresémonos. Designemos un capitán. ¿Saben qué implica eso? Moisés no se había autonombrado el líder del pueblo. Dios lo nombró. El plan de liberarlos de Egipto no era de Moisés, era del Señor, a causa de un clamor del pueblo. O sea, el pueblo decía, Señor, sácanos de aquí. Estamos viviendo un infierno en Egipto. Dios los saca y les dice, ahora el pueblo, queremos regresar a Egipto. Díganme si no es un corazón endurecido el del pueblo. Regresemos a Egipto. Designemos a un capitán. Desconozcamos a Moisés. Y al final de cuentas, lo que Dios diga no nos importa. Eso es lo que están diciendo aquí. Porque lo que Dios quiere es que nosotros muramos aquí. Eso es lo que están diciendo. En otras palabras, porque dice, ¿y por qué Jehová nos trae a esa tierra para caer a espada? O sea, Dios nos trajo aquí a matarnos. Vámonos de aquí. Vámonos de nuevo a la esclavitud. Y eso tiene mucho sentido porque los hebreos de la carta, que son los que reciben la carta, ellos conocían esta historia bastante bien, quizás mejor que nosotros. Y esta historia les está previniendo de lo que pasó con sus padres allá en Egipto y de lo que iba a suceder o de lo que puede suceder con aquellos que abandonan al Señor por incredulidad y por rebeldía. Nunca va a ser correcto desconfiar de Dios y rebelarnos contra Dios. Y a veces lo hacemos sutilmente, hermanos. No abiertamente, no reclamamos a Dios, pero nuestras actitudes dicen mucho acerca de nuestra rebeldía. Nos comportamos como no creyentes a veces y nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho, como darnos salvación, darnos una iglesia, ser parte de esta familia espiritual, de la promesa de estar en la gloria con Él. Y nos olvidamos y nos convertimos en hombres y mujeres de corazones duros delante de Dios. Las dificultades regularmente lo que hacen es sacar lo que somos. Ahí es donde en realidad se conoce a la persona. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, es en ese punto donde todo se ve más claramente. Un corazón rebelde, hermanos, incrédulo, endurecido, causa división. Es lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Saben qué? Ya no hay que tomar en cuenta a Moisés, ni a Caleb y Josué. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a reunir, vamos a nombrar a un capitán para que nos regrese de donde venimos. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso era dividir el pueblo, fragmentarlo.
Y eso es lo que Dios no quiere, ni de su pueblo, ni de la iglesia. Él quiere una iglesia unida, con nuestras diferencias, sí, claro. Todos somos distintos, pero al final de cuentas vamos a estar unidos en la base que es Él, el Señor, su palabra. Así es que las circunstancias de la vida, hermanos, evidencian lo que verdaderamente somos. Siguen diciendo en versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, no leí el 5, perdón. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, o sea, no podían creer lo que estaban viendo y oyendo. ¿Cómo es posible? Esa era una señal de estar contrariado a lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué mejor, hermanos, que tener esa teología que tenían Josué y Caleb. Hemos visto lo que Dios ha hecho, y si Dios le agrada, nos va a dar la tierra. No se preocupen, no se espanten por esa gente. Nosotros podemos más. Ellos ya están desamparados. ¿Quién había dado la orden a Moisés de que fueran a reconocer la tierra? Dios. ¿Cuál era el plan? Entregárselas. Entonces le dice Josué: no hagan caso de ese informe. No importa. Está bien, se tenía que mandar a gente a reconocer la tierra. Vive gente muy poderosa y muy fuerte. No importa. Nosotros, dice, con nosotros está Jehová. Esa era la base de su teología. Con nosotros está Jehová. Y si Jehová está con nosotros, hagamos lo que Él nos mande hacer. Y todo va a estar bien. Así es que, hermanos, nunca va a ser buena idea ser rebelde. La incredulidad genera rebeldía. Pero la rebeldía tiene consecuencias. Y este es mi tercer y último punto. La rebeldía tiene consecuencias. Regresemos a Hebreos, no pierdan números, por favor. ¿Cuál es una de las consecuencias? La primera consecuencia es que la rebeldía nos aparta del Señor. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad genera rebeldía, y la rebeldía nos aparta de Dios. Es lo que hizo a este pueblo, apartarlo completamente de Dios. ¿Saben cuál fue el castigo de este pueblo? Que todos los hombres, los varones de 20 años de edad para arriba, no entraran a la tierra prometida. Cayeron todos en el desierto, todos murieron ahí. Ninguno entró, solo Caleb y Josué, ni Moisés, pero no por incredulidad o rebeldía, él fue por otra causa. Pero Caleb y Josué fueron los únicos dos varones de más de 20 años que entraron a la tierra prometida. Los demás, dijo el Señor, no entrarán, no entrarán. Y no entraron, murieron.
Así es que los más jóvenes, cuando toman la tierra, después de vagar 40 años por el desierto, tenían 60 años. Y era una generación que no conocía a Dios. No conocían a Dios. Te aparta del Señor la rebeldía, hermanos. No es bueno ser rebelde, no es bueno tener un corazón rebelde. Es lo que dice espíritu, dice, bueno, un corazón malo. No es cierto, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si tú andas en rebeldía, seguramente vas a salir de la iglesia. Esto sí es. No se puede ser rebelde y estar ahí. ¿Por qué? Porque ya no te sientes ni cómodo cuando estás en la iglesia. La rebeldía de tu corazón, la incredulidad de tu corazón y el endurecimiento de tu corazón, lo que va a provocar es que tú salgas de la iglesia. Ya no te vas a sentir bien. Ya no vas a querer estar aquí. Ya todo te va a molestar. Todo lo vas a ver mal. Cuando estás endureciendo tu corazón, te estás apartando del Señor, porque apartarse de la iglesia es apartarse del Señor. Hermanos, no podemos decir amo a Dios pero aborrezco a la iglesia. No quiero una iglesia, no quiero pertenecer a una iglesia. Eso no cuadra, no hace una amalgama en la teología de la Escritura, lo que nos enseña. Si tú amas a Dios, tienes que amar a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. No puedes decir, no, yo sí amo al Señor, pero aunque ni me congregue, no me importa. Además, puro hipócrita ahí. Hacen falta más. No es cierto. Tú no amas a Dios si tú dices eso. Tú para amar a Dios tienes que amar a los hermanos. Bueno, es una evidencia de amar a Dios, amar a tus hermanos. ¿Cómo seamos? Hasta los menos amables, los más complicados de amar. Y en segundo lugar, la otra consecuencia de la rebeldía es que acarrea castigo. Acarrea castigo. Y ya me les adelanté. Dice el versículo 16 al 19, del 16 al 19 de Hebreos, donde estamos acá, en Hebreos 3, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído provocaron al Señor? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, fueron ellos. Y le está diciendo a la iglesia hebrea. En otras palabras, le está diciendo, ¿se acuerdan que sus padres hicieron eso allá en el desierto? Provocaron al Señor. ¿Y con quienes estuvo Dios disgustado 40 años? Con ellos, con los del corazón duro, con los incrédulos, con los rebeldes, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y dice el escritor, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No entraron, hermanos. Ha de ser muy triste tener que dejar, en el caso de los hebreos que salieron de Egipto, a toda esa gente, a todos esos hombres enterrados en el desierto, y que ahí quedarán sus familiares. Todo a causa de la incredulidad, de un corazón endurecido, y que se rebelaron contra el Señor. Y Números capítulo 14, versos 36 y 37 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Ahí quedaron. Qué triste, no entraron.
y vagaron 40 años. Y le llevó 40 años a Dios dejar a toda esa generación enterrada en el desierto. Ahí quedaron. Siempre va a traer consecuencias la rebeldía, hermanos. No creamos que porque Dios no actúa enseguida, no va a pasar nada. 40 años les llevó para que fueran uno por uno quedando muertos. El escritor de Hebreos dice que fue una plaga. Y ahí quedaron. Dios seguro va a dar el pago de la rebeldía a cada quien. Por eso es que, iglesia, es pertinente, les decía al principio, que nosotros pensemos en nosotros, en lo personal y en lo colectivo en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Me estoy identificando con el pueblo de Israel en su rebeldía, en su incredulidad, en la dureza de sus corazones, o me estoy identificando más con Josué y Caleb, que ellos le creyeron al Señor. ¿Con quién te identificas más? ¿Será que las cosas de Dios están perdiendo interés para ti? Eso es endurecimiento de corazón. Cuando las cosas de Dios tú las vas minimizando y te van interesando cada vez menos. Y dices, sí, todo eso ya lo he escuchado 1000 veces, ya estoy harto. Como decía alguien que invitaban allá en Acapulco a una iglesia, le decía, mente, ya todo eso ya lo sé, ya lo oí, ya lo he escuchado muchas veces. Dureza de corazón. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Preferimos hacer otras cosas en domingo que atender a la cita que tenemos con el Señor. No es un culto más, hermanos. Es el Señor aquí esperándonos. No es un culto. ¿Qué? Un culto de tantos en la iglesia. No. Si piensas así, es dureza de corazón. Se está endureciendo tu corazón. Y termino con eso. A propósito, dejé esta frase al final. Que el Espíritu Santo dice, si oyes hoy su voz. O como dice aquí, exactamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El escritor sagrado da el remedio para no tener un corazón endurecido o para dejar de tenerlo. Mirar, dice, versículo 12 de Hebreos, capítulo 3. Mirar. Es como empieza ese versículo. Esta palabra es similar al sentido, en sentido a la que se utiliza en el versículo 1 de este mismo capítulo, que es considerar. La palabra mirar, hermanos, en el original es un verbo presente, activo, imperativo. ¿Qué significa? Que es una acción que tenemos que estar haciendo constantemente, no eventualmente, sino constantemente, y es un mandamiento, es imperativo. Miren, pero ¿qué es lo que hay que mirar? Bueno, precisamente el escritor nos dice, a mirar el corazón, que no tengamos un corazón malo, perverso, de incredulidad. Implica diligencia en la observancia de nuestra vida espiritual, ser diligentes siempre, mirando nuestra vida, cómo estamos. Si descuidamos nuestra vida, hermanos, vamos a terminar con un corazón endurecido. Miremos, observemos cómo está nuestra vida. En nuestro caso, la iglesia, nosotros, no somos un pueblo en exilio, vagando por el desierto, como lo era el pueblo de Israel. No se nos ha prometido una tierra en este mundo. No tenemos un líder
que habla con Dios audiblemente y le dice qué es lo que tiene que hacer. No estamos bajo un pacto condicional, nosotros no. Estamos bajo un pacto incondicional. Pero ¿saben en qué somos similares al pueblo de Israel? En que tenemos el mismo Dios que hace maravillas, el mismo, que usa las circunstancias para formar nuestro carácter para su gloria, y que somos proclives, en nuestro caso, a endurecer nuestro corazón y a actuar como incrédulos y rebelarnos contra Dios como lo hacía el pueblo de Israel. En eso somos iguales. Podemos caer en la misma condición. Los destinatarios de la carta a los hebreos tenían ese peligro de endurecer su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y la iglesia tiene ese mismo problema. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que puede pasar en el creyente y es como vive el no creyente, con un corazón endurecido. Para los dos hay remedio, hermanos. Si tú eres creyente y ya tienes un corazón, si no endurecido, semi-endurecido, se está empezando a encallecer. Si oyes hoy su voz, regresa a Cristo, observa tu vida, mira tu corazón, mira lo que Dios ha hecho por ti, mira a Cristo que murió por ti y que tú ya tienes la salvación si ya eres de Él. Mira lo que Cristo hizo por ti, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Míralo. Pero si no tienes a Cristo, míralo más. Míralo más porque ya vives con un corazón de piedra que Dios necesita transformar. Mira a Cristo y lo que Él ha hecho por la humanidad y por los suyos. Él puede salvarte. Él puede sacarte de tu miseria. Puede perdonar tus pecados y puede llevarte a la gloria. Ven a Cristo, arrepiéntete y míralo. Míralo en toda su hermosura, hermanos. Todo esto se trata de Él, no de nosotros. Si hay un error, si hay una falla, es nuestra, como el pueblo de Israel, un corazón endurecido. Pero si hay una virtud, esa es de Cristo. Él murió sin merecerlo, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Vida abundante en este mundo. Así es que no endurezcamos nuestro corazón y no echemos estas palabras en saco roto. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es un mandamiento y es una advertencia. Si tú no oyes y eres creyente, vas a acabar mal, muy mal. No digo que vas a perder tu salvación, pero vas a acabar mal. Pero si no eres creyente y Dios te llama a cuentas, no quisiéramos, de verdad, ni pensarlo, pero hay condenación para todo aquel que rechaza a Cristo. Así es que escucha la voz de Dios y no hagas caso omiso. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque esta palabra es bien aplicada a nuestro corazón, a nuestra vida. Es cierto que aquel pueblo en su momento se rebeló contra ti, no creyó en ti, endurecieron sus corazones, pero como ya vimos, es lo mismo que nos puede suceder a tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que no pase así. Que la hermosura y la gracia de Cristo
eclipsen toda incredulidad, toda rebeldía, la deseche de nuestra vida, para que no acarremos consecuencias, Señor. Y al contrario, vivamos vidas que te agraden, vidas para tu gloria, vidas de las cuales, Señor, tú puedas observarlas y decir al final, cuando estemos contigo: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos escuchar esas palabras, Señor. Y bendice a quienes están aquí y que viven con un corazón duro, de espaldas a Dios, sin Cristo en sus vidas. Oramos porque puedas cambiar la condición de ese corazón. Quebrántale, Señor, y tráelo a tus pies, porque te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.